Buenas tardes. Para hoy tenemos la modelación de la clase de Génesis 12. La referencia bíblica para nuestra clase se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6, y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Antes de entrar al desarrollo, vamos a hacer un repaso de nuestra clase pasada, donde aprendimos que Dios concedió al hombre. Vamos a hacer nuestro repaso de la clase anterior, Génesis 11, donde aprendimos que Dios estableció el matrimonio como un compañerismo compartido entre un hombre y una mujer de por vida. Dios al hombre y a la mujer, al unirlos en matrimonio, los hizo una sola carne. Por lo tanto, debemos seguir el modelo de Dios. Y para empezar nuestra clase, vamos a aprender una palabra clave. La palabra de nuestra enseñanza es la palabra moral, que pertenece al grupo de los adjetivos y significa relacionado a los principios de conducta buena y mala. Vamos a recordarla: moral, relacionado a los principios de conducta buena y mala. Y nuestro principio para el día de hoy es el siguiente: Dios concedió al hombre ser un ser moral, libre, con la capacidad de amar o rechazar a Dios y de ser autogobernante. Digámoslo juntos: Dios concedió al hombre ser un ser moral, libre, con la capacidad de amar o rechazar a Dios y de ser autogobernante. En el desarrollo de nuestra enseñanza de Génesis 12 vamos a aprender lo siguiente: Dios creó al hombre con una conciencia. La conciencia es la facultad interna que distingue entre el bien y el mal, una libre voluntad para gobernar sus elecciones, o sea, nuestras elecciones, y la capacidad, nos dio la capacidad de consentimiento, ya sea para obedecer o rechazar a Dios. Dios hizo al hombre una persona moral que es responsable de sus elecciones y de sus acciones personales. Y como Dios nos dio esta libertad de elección, Él no va a violentar nuestra voluntad, aun cuando la elección de nosotros no sea la correcta, no sea moral, sino sea una elección inmoral. Solo que si es una elección inmoral, vamos a enfrentar severas consecuencias. Dios sí nos instruye y nos encarece que elijamos la obediencia a sus mandamientos y a su palabra por nuestro propio bienestar y nuestra prosperidad. En el huerto del Edén, Dios le dio a Adán un solo mandamiento para obedecer. El mandamiento era que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comieran, porque el día que comieran irían a morir. Adán tenía la responsabilidad de instruir a la mujer que Dios había formado para él, lo cual él hizo. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y también podemos aprender de elegir a Dios en Josué capítulo 24, versículo 15, y en el Salmo 25, 12. Siguiendo con nuestra enseñanza, recordemos que aprendimos que la serpiente, leyendo, la serpiente se acercó a la mujer, se acercó a Eva en el huerto del Edén. En el huerto, Adán y Eva no tenían una naturaleza de pecado heredada, como nosotros que la tenemos hoy así. Sin embargo, ellos cedieron ante la tentación y desobedecieron el mandato de Dios. La desobediencia de Adán y Eva trajo el pecado y la muerte a todo el mundo y cambió nuestra naturaleza, la cual pasó a toda la humanidad. Cada uno de nosotros nacemos con la misma naturaleza caída y pecaminosa de Adán, según Romanos capítulo 5, versículo 12. También lo podemos ver en el Salmo 51, 5 y en Jeremías 17, 9. La serpiente, cuando se acercó a Eva, iba con un plan, y el plan de la serpiente era engañarla y causar duda sobre la naturaleza de Dios,
sobre lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. ¿Qué quería hacer? Desviar la palabra, la torció. La serpiente torció la palabra de Dios con respecto a la orden que Dios había dado del árbol del conocimiento. Y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí hay un engaño porque Dios no le había dicho eso. Si recordamos, lo que Dios dijo era que de todo árbol podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no debían comer. Entonces aquí está una lección que aprendemos, nuestra primera lección, y es que la importancia de escuchar la palabra de Dios, de guardarla en nuestro corazón y luego de obedecer su consejo. Si seguimos estos pasos, vamos a vencer cualquier tentación, porque obedecer la palabra de Dios es nuestra vida. Lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51, que nos dice que el que guarda la palabra nunca verá muerte. Siguiendo con nuestra enseñanza, vemos que la serpiente lo que hizo fue sembrar duda en la mente de Eva sobre la bondad de Dios cuando dijo que no moriría. La afirmación estaba diseñada para sugerir en la mente de Eva que Dios no era un Dios justo. Entonces, cada vez que a nosotros se nos incite a no creer la verdad de la palabra de Dios o de su naturaleza, vamos a estar muy alertas, porque es Satanás que ha venido para tratar de tentarnos y que nosotros caigamos en el engaño. Nuestras citas bíblicas que hacen referencia a estar alertas y a no dejarnos engañar están en Juan 8:44, Efesios capítulo 5, versículo 6. Vamos a seguir enseñándoles que Eva permitió que su mente y que sus emociones fueran influenciadas por las palabras que trajo la serpiente. Y Eva dirigió sus pensamientos lejos de todo lo que Dios había hecho y que ella había visto en el huerto y que todo era bueno. Y solo la hizo enfocarse en aquello que no podía tener. Eva no solo dudó de la palabra de Dios, sino que también se hizo orgullosa creyendo que podía llegar a ser como Dios. Satanás siempre va a disfrazar el mal con algo atractivo, el pecado con algo atractivo. A Eva le parecía que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y era capaz de hacerla sabia. Aquí vino este engaño, el bueno para comer, vino a tentarle su parte física, lo agradable a los ojos, vino a tentar sus emociones, su alma, y la parte sabia vino a tentar su mente. Aprendemos que las tentaciones vienen contra el cuerpo, el alma o el espíritu. Como nuestro Señor Jesucristo también fue tentado en todos los puntos, así como nosotros. Cuando Satanás tentó en el desierto a Jesús, Jesús venció cada una de las tentaciones, pero nunca pecó. Eso lo aprendemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que tenemos quien nos dé ejemplo. Dios ha diseñado una forma para que nosotros escapemos de la tentación. Cuando el Señor Jesús fue tentado, Él respondió a esas tentaciones de Satanás pronunciando las buenas promesas de Dios, la palabra escrita en voz alta para recordarle a Satanás la verdad, y Satanás se fue. Por eso, cada vez que tú y yo seamos tentados, aquí está lo que Dios dejó para librarnos de esto y no caer. Es su palabra escrita, leerla en voz alta para recordarle a Satanás la verdad, y se tiene que ir. Aquí hay algo importante que recordar y algo que aprender, que la tentación es una realidad, pero que el pecado es una elección. No es pecado ser tentado, pero sí caer. Y toda la humanidad, todos nosotros seremos tentados muchas veces a lo largo de nuestra vida. Es cuando el hombre cede a la tentación y elige desobedecer a Dios que peca. Eva fue engañada por la serpiente y cayó en el pecado que ocasionó su muerte. Pero Eva
luego de haber caído, de haber comido del árbol, le ofreció el fruto a Adán, el cual él comió. Adán no fue engañado con el argumento de la serpiente. Cuando Adán come el fruto, lo hace conscientemente y a sabiendas. Entonces Adán elige rechazar la palabra de Dios y recibir la rebelión del principal ángel caído, Satanás. Eva desobedeció el mandato de Dios, pero Adán se rebeló abiertamente, siguió luego la muerte espiritual y física. Eva fue engañada por la serpiente y cayó en el pecado que ocasionó su muerte. Pero Eva le ofreció el fruto a Adán, el cual él comió. Vamos a recordar que Adán no fue engañado por el argumento de la serpiente. Adán comió el fruto conscientemente y a sabiendas. Él eligió rechazar la palabra de Dios y recibir la rebelión del principal ángel caído, que es Satanás. Eva desobedeció el mandato de Dios, pero Adán se rebeló abiertamente a Dios. A esto siguió la muerte espiritual y física, y la naturaleza pecaminosa de Adán sería transmitida a toda la humanidad de ahí en adelante. Lo podemos constatar en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Romanos 5, 12 y 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Hasta aquí es nuestra clase, nuestro desarrollo de la lección. Entonces debemos recordarle a nuestros niños, haciéndole énfasis, que nos vamos a encontrar con tentaciones, sí, pero lo importante es no elegir pecar, porque la tentación va a estar presente, la tentación estará presente siempre, pero necesitamos tomar elecciones sabias. Debemos recordarle a nuestros niños esta enseñanza que se nos debe quedar en el corazón. La tentación es una realidad, pero el pecado es una elección, y nuestra elección debe ser obedecer la palabra de Dios. El versículo a memorizar para nuestra clase de Génesis 12 es el Salmo 8, versículo 5, que dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Es nuestro mismo versículo de la clase anterior.